¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos al comentario político. A ver, algunas aclaraciones porque esta diferencia entre, digamos, que el Congreso de la República sea el encargado de elegir a magistrados del Tribunal Constitucional, al defensor del pueblo, ¿cómo se diferencia entonces cuando hay una votación que claramente es política porque se realiza, digamos, ¿no? En lo que es, pues, justamente un ejemplo, ¿no? El símbolo de lo político, del debate político, el Congreso de la República. Entonces, cuando efectivamente hay una chilla innecesaria, como por ejemplo cuando se eligieron a magistrados del TC en la última, y cuando finalmente se convierte en una repartija, como se dio en el 2013, exactamente hace 10 años, lo revisábamos con nuestro productor José, hace 10 años exactamente, esa famosa repartija que, claro, significó que cada partido se agarraba, o los partidos principales se agarraban un puesto de los que se eligieron en ese momento. Ahora, ¿cuál ha sido finalmente la repartija? Simplemente dejar de lado a personas que estaban más capacitadas y que Josué Gutiérrez, el que estaba menos capacitado, el que no tiene ningún pergamino para ser defensor del pueblo, pero vaya, llegó al Congreso de la República, y yo creo que eso justamente, viendo el Congreso hoy, es el mejor ejemplo de que esta persona jamás debió ser llegado defensor del pueblo, porque es cierto, la gente se puede equivocar en su elección, pero se supone que al Congreso debería estar gente preparada, un sistema, y debería primar la meritocracia. Al menos eso dice la forma como debería ser elegido el defensor del pueblo. Y al que han elegido no tiene, repito, ningún pergamino, es abogado de Vladimir Cerrón, ha estado vinculado al partido de Ollantaytamala. Uno me diría, pero eso finalmente no es, ¿no?, esa condición únicamente para quitarle el crédito de que haya sido elegido defensor del pueblo. Bueno, esto viene a colación porque antaño también, cada vez que una persona había o tenía algún tipo de cercanía con Fuerza Popular, inmediatamente había un grupo político, social, de medios que lo descartaba. Es fujimontesista, es naranja, ¿no?, está vendido, etcétera, etcétera. Ahora llegamos a la misma situación. Hay un odio, ¿no?, irracional contra esto que se denomina caviar. Entonces, ayer un congresista tuvo la desfachatez de decir en un medio de comunicación que, bueno, la justificación para elegir a Josué Gutiérrez era que no era caviar. Y así he visto también algunas personas comentando en redes sociales, periodistas, etcétera. O sea, ya hemos llegado a un nivel de estupidización absoluta, que en nombre de no elegir a un sector de personas que te cae mal poniéndole, repito, como le ponían también el mote a cada persona que tenía una cercanía al fujimorismo. Pasó con Walter Gutiérrez. Yo no soy... No quedé satisfecho con su función en la Defensoría, me pareció que le faltó más punche, pero cuando llegó era exactamente lo mismo, desacreditarlo por ese tema. Ahora hemos llegado a nombrar a una persona porque se supone que no es, no, caviar, o sea, hasta las patas. ¿Cuál es la historia un poquito de Josué Gutiérrez? Lo último, fue abogado de Vladimir Cerrón. Me acuerdo que tuve una discusión con él durante la campaña electoral. Y anteriormente, no solamente congresista, ¿ya?, además sin capacidad para hacer ningún proyecto de ley importante, sino que además era defensor, esos defensores sin sentido, ¿no?, que simplemente por el apoyo político, por la componenda, defendía a rabiar a Nadine Heredia. Solamente una muestra, porque creo que se ha hablado de esto también. ¿Tienes la fotografía ahí? No, la fotografía. Solamente para que recordemos un poco, o sea... Y ojo que esta es la que tenía en la antesala, porque en su oficina tenía una con Ollantaytamala. Este fue el hombre que a los pocos días de Ollantaytamala haber ganado la presidencia, se fue con el famoso hermano Alexis a Rusia. Al final se armó un escandalete aquí en Lima, le jalaron la oreja al hermano de Ollantaytamala. El tema finalmente pasó piola porque los rusos también ayudaron a que el tema no escale, pero... ese era Josué Gutiérrez, que inmediatamente intentaban hacer negocios por fuera, aprovechando los vínculos del hermano del en ese entonces presidente de la República. Ayer escuchaba a Rafael Llosa comentar que, claro, el tema del defensor del pueblo históricamente, o lo que se esperaba, sería que sea, digamos, el final de una carrera brillante, ya sea en el derecho, si se quiere mezclar un poco en el tema de la política, etcétera. Pero que sea el final, no que llegue una persona que no tiene ni un pergamino, no ha investigado absolutamente nada, no ha ejercido como abogado. Lo que ha ejercido finalmente ha sido, digamos, como un abogado político, que mezclaba el derecho con la política para defender a personas que en un momento le dieron trabajo. Esa es la verdad de la milanesa. Entonces, conclusión,
el Congreso hace lo que le da la gana, porque esto solamente tiene una explicación, algún tipo de componenda, arreglo bajo la mesa, repartija. Entonces, esto no es negociación política. Y lo digo porque es importante hacer esa aclaración, porque finalmente no todo lo que se vota en el Congreso de la República políticamente es repartija. Eso también es importante. En este caso queda claro que el señor no tenía ninguna razón, más allá de lo que se ofrecían los líderes y congresistas, más allá de eso no tenía ninguna razón para haber sido elegido defensor del pueblo. No te asegura absolutamente nada, nada de nada. Pero bueno, ahí está. ¿Y por qué? Se decía en un momento que esto tenía que ver, primero porque fue los votos de Fuerza Popular los que sorprendentemente primero dijeron, bueno, vamos a dejar en libertad a todos nuestros congresistas. El voto en bloque masivo claramente muestra que eso era una mentira absoluta, ¿ok? Que la manera como votaron estaba arreglada al interior de Fuerza Popular. ¿Qué va a recibir Fuerza Popular a cambio? Ahorita voy con la votación. Porque repito, hasta cuando Fuerza Popular ha dicho que han decidido votar, han hecho una votación interna y en bloque, nunca faltaba un rebelde, creo que era Tania Ramírez, ¿no? De la que siempre se quejaba la rebelde, entonces votaba. Aquí ni siquiera Tania Ramírez. Como nunca, han votado en bloque cuando anteriormente habían dicho que iban a dejar libre a todos. Es una mentira, la verdad. Keiko Fujimori. Yo siempre he sido crítico del tema judicial, pero pareciese que, ¿no? Dios mío, a veces merece un castigo así tipo el tema de la cárcel, no por los temas jurídicos que finalmente José Domingo Pérez no le puede, sino simplemente para no hacerle tanto daño a la política. Es increíble. Es increíble la manera de ella misma dinamitar. Y claro, está la fotografía que claramente muestra a Nano Guerra García y, ¿cómo se llama? Perdón, Miki Torres, en una reunión previa con Josué Gutiérrez. Se dijo que lo que iban a recibir a cambio era la posibilidad de que Delia Muñoz sea magistrada del Tribunal Constitucional, porque recuerden que hay un puesto que finalmente está vacante y que tiene que ser completado. Falta uno, ¿ok? Porque a uno ya le venció el plazo. Afortunadamente, Delia Muñoz, que curiosamente había sido candidata de Fuerza Popular, pero claro, parece que no se sintieron, ¿no? Digamos, constreñidos a empujar esa candidatura, a buscar hacer negociación política. Oye, tenemos a una persona que te puede o no gustar su ideología, pero que claramente tiene los pergaminos profesionales. Ha sido, recuerdo yo, José me corregirás, con cargo a confirmarlo, ella ha tenido un cargo del Estado peruano como algún tipo de representación del Estado peruano ante la Comisión o ante la Corte, ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. O sea, conocí ese tema, tenía esa experiencia, es buena abogada, pero sin embargo Fuerza Popular no empujó ese tema y sí negoció para darle el voto en bloque a Josué Gutiérrez, que no tiene ningún tipo de pergamino. Repito, Delia Muñoz ha salido a decir que ella no va a participar de digamos, ¿no? de ese concurso, justamente por esto que se ha dicho. Bueno, representante del Perú ante la OEA. Espero que el tiempo nos dé la razón y Delia Muñoz finalmente nunca se preste a lo que claramente ha sido una repartija entre fuerzas en el Congreso de la República, porque, repito, el Congreso hace lo que le da la gana. ¿Y por qué hace lo que le da la gana? Porque el Ejecutivo también hace lo que le da la gana. ¿Y por qué? Porque estamos estupidizados. Nos han llevado a una polarización en la cual, obviamente, vemos sesgadamente, inmediatamente cuando te quieren presentar a alguien que piensa algunas cosas como tú, apoyo absoluto y la cerrazón. Es lo que yo decía, oye, a Dina Boluarte había que apoyarla frente a un grupo de gente que habían soltado el poder con Pedro Castillo y querían recuperarlo de alguna manera. Pero inmediatamente, cuando no supo controlar las protestas, cuando permitió una matanza y una segunda y una tercera, es decir, nunca aprendió a corregir los errores y los crímenes que iba cometiendo inicialmente. Y ahora en el gobierno es una tristeza. Es una lágrima y sin embargo hay gente que insiste, ¿no? Te sale una crítica, ¿no? Y le responde a AMLO como le tendría que responder y prácticamente ya le das un cheque en blanco para que sigan haciendo lo que le dé la gana unos meses más. Pero así no funciona el periodismo. Aquí lo que hay que hacer es realmente criticar cada cosa que te parezca incorrectamente y no mirar al techo porque dices, bueno, como hizo una buena, le perdono dos malas. Así es donde estamos.
Y esa es justamente la componente que ha venido en el Congreso de la República. 23 votos de Fuerza Popular, los 14 de Perú Libre, que eran claros, y los 14 de Acción Popular. Y ahora yo decía el tema, ¿no? Porque algunos amigos me dicen, ay, nos ha sorprendido Mari Carmen Alba. Ay, Mari Carmen Alba también votó en la ley Mordaza a favor. Me ha sorprendido. ¿La gente es idiota o se hace? No sé de qué se pueden sorprender. ¿Ah? Monosilábica a la hora de hablar. Ayer la vi en una entrevista, nervioso. O sea, yo no entiendo si la gente es tonta, repito, o se hace. ¿De qué se pueden sorprender? Ella fue la que con su voto marcó el número 87. Ayer no podía responder las preguntas. Muéstrame por favor lo que presentó Martín Hidalgo. Tenemos justamente ese tema de la votación. Ahí vamos, porque en un momento hay 86 votos y tú necesitas 87. ¿Ok? Una votación calificada, 2 tercios, ¿no? Creo que es 2 tercios más 1. O 2 tercios. 80, ya, pero el 88 apareció, en el momento habían 86 y el cambio de voto de Mari Carmen Alba es el que le da 87. ¿Tienes el video que armó Martín Hidalgo en su tweet? Se lo había pedido, pero bueno, ok. Ella al final con ese voto, entonces la importancia también. Y después Edwin Martínez de Acción Popular sale diciendo, bueno, yo voté a último momento, espero no arrepentirme, pero bueno, en un principio no quería votar, pero después mi secretaria me dijo que Josué Gutiérrez era huanuqueño como ella. Entonces, bueno, yo voté porque no, porque bueno, Huánuco, mira, voy a confiar en tu pueblo, en tus paisanos y voy a votar. ¿Me estás hablando en serio, viejo? A ver, muéstralo, por favor, a pantalla con eso. Ahí está, ahí van viendo cómo se va dando la votación. Ok, esto lo armó muy interesante. Martín Hidalgo, ahí está su nombre. Dice, la votación para la elección de José Gutiérrez para defensor. En este video se muestra cómo el cambio de voto de Mari Carmen Alba es clave y se pasa a cerrar la votación con 87 exactos. Después hubo uno más, es cierto. Ahí está. Ahí Mari Carmen Alba está en amarillo. Sigue virando, evaluando. Ahí está. Pasa a verde y ahí está finalmente, ¿no?, los 87 votos con los que Josué Gutiérrez es elegido defensor del pueblo. Repito, todo el mundo hace lo que le da la gana, entonces uno podría decir, bueno, así como el Ejecutivo, también, nuevamente, ¿no?, la estupidización que nos permite pasar por agua tibia este tema.